Hoy me he puesto la camiseta de Trump en honor a Marine Le Pen. Ya saben que hay elecciones legislativas francesas, ¿no? Puede haber un movimiento sísmico, aunque Marine, en política mejor no vender la piel del oso antes de cazarlo. Primera ley de la política. Pero es cierto que la mayoría de medios de comunicación alertan sobre eso, la llegada de la extrema derecha al poder. Un tema importante, ¿eh? Quien llegan no son los conservadores franceses de toda la vida, es eso, la extrema derecha, aunque, ya lo he dicho más de una vez, para mí Marine Le Pen no es extrema derecha en el sentido clásico del término, ¿no? En los años 30 la extrema derecha lo que quería era pues, imponer regímenes dictatoriales, autoritarios o incluso totalitarios. En este caso no, lo que quieren es, como el resto de partidos, incluso la izquierda, llegar al poder y si no es llegar al poder, influir desde el Parlamento. Lo que pasa es que eso sí, puede ser un movimiento sísmico. De todos los análisis que he visto, el que más me ha interesado ha sido uno de Eusebio Vival, el corresponsal de La Vanguardia en París. Admite que efectivamente la votan diferentes clases sociales y luego también diferentes zonas geográficas. Si no, obviamente no eres una opción de gobierno. Lo que pasa es que igual están mal titulados, porque hablan, no, los pensionistas se han pasado a la derecha. No son los pensionistas, que sí, son los pensionistas, pero básicamente son antiguos votantes del Partido Comunista Francés y del Partido Socialista. De hecho, uno de ellos admite eso, que incluso había pegado carteles. Y no solo eso, sino que su mujer acaba diciendo que no tenemos otro. Es decir, es un poco un voto de supervivencia, un voto del miedo incluso. Bueno, ves algunos vídeos en internet y te das cuenta que Francia no es la Francia idílica que pensábamos nosotros de los años 50, 60 o incluso 70. Ya hablaremos. Bueno, vamos a hablar de Junts, porque han hecho Consejo Nacional en la Cerdaña. Nunca mejor sitio, claro, tienen la segunda residencia así, así aprovechan. Primero van al Consejo Nacional y luego, no sé, se van de compras o a tomar el sol o a pasear, etcétera, etcétera. Y Jordi Turull se ha quejado de que Salvadorilla no ha levantado un dedo en defensa de los catalanes. Hombre, bueno, pues no lo sé, porque entre otras cosas, por ejemplo, ha permitido el voto telemático de Puigdemont, con lo cual tienes la sensación de, primera, de que Puigdemont no creo que lo tiene tan claro después de la trama rusa de venir por la investidura. Y en todo caso, no sé si es una muestra de voluntad de Salvadorilla o que otra vez cede demasiado, seguramente lo segundo. Pero ¿quién dice además que el Parlamento no hace nada? Hombre, de momento se han subido el sueldo, es lo primero que han hecho, incluso antes de ponerse a legislar o a elegir presidente. Y Esquerra también parece ser que se está bajando los pantalones. Hemos pasado de aquello de Marta Rovira que decía, no tenemos miedo de ir a elecciones, a decir que, bueno, que si hay un acuerdo tiene que ser en julio. O sea, que además tendrían todo el mes de agosto para irse de vacaciones. Eso sí, a Oriol Junqueras le siguen haciendo la cama. Información en OK Diario. Tanto la propia Marta Vilalta como Roger Torrent, el expresidente del Parlamento. Sigo con mis dudas sobre el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Entrevista de Alberto Núñez Feijóo en El Confidencial. No me fío de Sánchez. Bueno, pues entonces haberlo puesto todo por escrito, pero vamos, incluso el hecho de que no que el Poder Judicial elevará un informe al gobierno para... No, aquello de la manera de elegir a los jueces. Lo que pasa es que en La Razón, que ya saben que está bastante escorado al PP, siempre encuentran a alguien cuyo titular coincide con la línea editorial e informativa del periódico. En este caso, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que dice que el acuerdo es un buen acuerdo. Vamos, incluso lo dice el director, Paco Maruenda. Vamos a cambiar de tema, porque también cuántas veces les he dicho yo que no se fíen de los relatores. ¿Se acuerdan de los relatores esos que vinieron aquí a observar el referéndum? Bueno, pues lo mismo, en The Objective, el gobierno donó 10.000 euros a un relator de la ONU que criticó las leyes de PP y Vox, así cualquiera. Lo de la ONU cada vez está más en tela de juicio. Otro tema, entrevista de Felipe González en el ABC contra la amnistía. Lo que pasa es que choca, ¿no? Porque Felipe González y el ABC, hombre, en los años 90 el ABC era oposición periodística dura al Partido Socialista. Más o menos como ahora, ¿no? Pero cómo han cambiado las cosas. Evidentemente superado por el mundo de Pedro J, que estaba con el tema de los GAL. Laura Borràs en el Consejo Nacional, del cual hemos hablado antes. Ha cambiado de opinión. Decía que hacer política es de escuchar.
se lo han pasado todo por el forro, incluso la opinión de más de la mitad de los catalanes. Pero la cosa ha mejorado, porque acuérdense que dijo aquello de quemar contenedores no es violencia. Y Collboni, hablando en una entrevista en La Vanguardia de que nos vemos capaces de seguir gobernando en solitario. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero si no ha hecho nada. No, bueno, sí, el plan Andrés, alguna cosilla y tal. Pero bueno, básicamente eso de gobernar, pongámoslo entre muchas comillas. Y sigue el caso Begoña Gómez y Coldo. En OK Diario, Begoña Gómez usa sin permiso el logo de Coca-Cola. Hombre, ¿cómo puede ser? Eso sí, la Coca-Cola parece ser que no hizo nada. Y las mascarillas, en este caso también en Voz Populi. Recuerdo que este gobierno, realizado por el Partido Socialista, llegó al poder con una moción de censura contra el PP por el caso Gürtel, que si no recuerdo mal, al menos hasta ahora eran 250.000 euros. Bueno, pues eso. Y ya mejor no hablar de los ERE, que eran 600 y pico millones, ¿no? Bueno, ahora la cosa ha quedado en nada gracias un poco al Constitucional. Más cosas también. Biden se atrinchera y no se marchará por iniciativa propia. Bueno, pero todo el mundo sabía cómo estaba Biden. Evidentemente, los demócratas, ¿no? También, o sea que vamos hacia el abismo. Van hacia el abismo. Pero no deja de ser, pues eso, Estados Unidos. Otros que también parece ser que no saben cuándo hay que retirarse. Jordi Graupera, que parece ser que insiste que si hay segundas elecciones, ellos volverán a presentarse. No aprende, las últimas, las del ayuntamiento, etcétera, etcétera. A pesar incluso de aquella imagen que él iba por el suelo en las famosas cargas policiales del 1. Y la ministra de Igualdad, culpando a la ultraderecha por los últimos casos de violencia doméstica. Pero un detalle que creo que ha pasado un poco desapercibido. El hombre que descuartizó a su mujer y a sus 2 hijos es magrebí. Evidentemente también hay abusadores, maltratadores, asesinos blancos e incluso de clase alta. Siempre recuerdo a aquel abogado, no sé si de Almería o de Alicante, de algún sitio así. Luego lo busco, pero bueno, en este caso se oculta generalmente la identidad. Y más cosas también en el debate, las cifras de las que el gobierno no habla. Los extranjeros cometen casi la mitad de los asesinatos de mujeres. Bueno, la verdad es que hay culturas más machistas que otras, es evidente, ¿no? Y otra cosa, yo recuerdo hace muchos años Felip Puig, entonces consejero de Interior, hubo también en Cataluña 6 casos, creo, de asesinatos de mujeres y compareció en el Parlamento y dijo la nacionalidad de los asesinatos, ¿no? Wow. La mitad creo que efectivamente eran esas, como se le pusieron todos, los socialistas, los republicanos, incluso el del PP. Para terminar, también ayer vi manifestaciones del colectivo LGTBI con banderas palestinas. Bueno, tengo mis dudas, ¿no? Porque en realidad, pues, se acordarán el Estado Islámico, que no es jamás, pero bueno, se le acerca, lanzaban a los gays por la terraza, desde la azotea. Y además, bueno, no sé hasta qué punto en Hamas o en Palestina o en Gaza, etcétera, etcétera, los derechos de los homosexuales son respetados. Vamos a terminar también, ya que hablamos de eso, con un apunte internacional, en este caso, como pueden ver, del Independiente, ¿no? Porque la verdad es que los kibbutz atacados en su época, el pasado aquel trágico del 7 de octubre, la mayoría eran de tendencia progresista, ¿no? Una herencia de los años 70. Bueno, parece ser que están cambiando de opinión sobre eso, sobre los gazatíes. Y además otra cosa, ¿no? Un ataque de estas envergaduras. Es verdad que el primero que falló fue el servicio secreto israelí, pero cuesta de creer que en Gaza fuera tan secreto, ¿no? Un ataque, como decía, de este calibre. Vamos a terminar con un ejemplo del definitivo declive de la burguesía catalana, Joan Gaspar, en la lista de morosos. Bueno, este hombre fue presidente del Barça. Y un apunte de Yolanda Díaz, que parece ser que le ha salido una piedra en el zapato. Como ella fue a Podemos, bueno, pues ahora Compromís con Sumar. Xavier Rius, mañana más.